lo que corresponde al tema de Funda Empresa, que ciertamente es bastante largo, en el sentido de que existe bastante normativa al respecto. Sin embargo, he logrado sintetizarlo de manera muy concreta en todo lo que es la normativa pertinente. Si alguno de ustedes tiene alguna dificultad con respecto al sonido, le pediría que me levante la mano para saber quiénes son los que tienen el problema de sonido. ¿Pueden escucharme? Perfecto. Entonces, estoy compartiendo ya la pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La normativa que corresponde a Funda Empresa. Primero vamos a hablar de la creación. ¿Cuándo se creó la idea o la figura de Funda Empresa? Bueno, la acta de fundación de Funda Empresa como tal, como empresa jurídica o persona jurídica, fue en la fecha 10 de octubre de 2001 y fue reconocida mediante la resolución prefectural número 541 del 8 de noviembre del 2001. La Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Industria, la de Servicios, la de Turismo de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara de Construcción también de Santa Cruz crearon la figura de Fundación para el Desarrollo Empresarial, denominado o acortado, si ustedes quieren, como Funda Empresa, que es una entidad privada que no tiene un fin de lucro, que se especializa en la administración transparente y eficiente de todos los registros públicos vinculados a la actividad comercial del país. Es decir, que la misma no busca generar utilidades, sino simplemente brindar un servicio hacia, si quieren, a los factores económicos dentro de nuestro país. El rol que se fijó desde sus inicios fue no solo administrar el registro de comercio, sino también que se presenten papeles y se lo registre con la misión de contribuir al desarrollo de nuestro país. Es decir, la idea de Funda Empresa no es generar ningún tipo de lucro. De hecho, su base o su esencia reside en que la misma se está creando para el beneficio del país, ¿sí? Sin que ésta, de manera directa o indirecta, influya para generar para las diferentes cámaras que la han constituido en un factor de ingreso. ¿Qué es entonces el registro de comercio? Porque si Funda Empresa es el que tiene que hacer registros de comercio, ¿qué es? Bueno, el registro de comercio en Bolivia está, si quieren, asignado o regido por el órgano del Estado plurinacional, que es la que le otorga la personalidad jurídica y esa calidad de sujeto de derecho a las sociedades comerciales. ¿Sí? Esto ya está dentro de lo establecido en el Código de Comercio, en su artículo 133. ¿Qué objeto tuviera esto? Es decir, ¿para qué queremos tener el registro de comercio? ¿Para qué se extiende la matrícula de comercio? Es decir, se obtiene o se genera esta matrícula para obtener información de la misma y al mismo tiempo generar inscripción de actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley establece una formalidad. Eso de acuerdo al artículo 27 del Código de Comercio. Es por tanto que
Por estas razones, las empresas unipersonales, las sociedades comerciales, los documentos, actos, contratos y otros que requieran de una inscripción frente a terceros debe ser realizada o inscrita en el registro de comercio. Todo en función del marco del Código de Comercio. Ahora, ¿cuáles son las leyes directamente vinculadas a la creación o el manejo de funda empresa? Bueno, son varios decretos y leyes. Vamos a ir en cierto orden cronológico, con excepción de la última parte, que es ya donde se ponen o se establecen todas las relaciones de trabajo con el público general. Muy bien, entonces, primeramente tenemos la ley 2064, que es del 3 de abril del 2000, que si bien esta ley establece ciertos parámetros para el registro de comercio, no solamente establece funciones para funda empresa, sino para otro tipo de organismos que, si bien son privados, es decir, su naturaleza y su constitución no está ligada a un ente, si quieren, a un ente ligado al Estado. Es decir, cada uno de estos entes eran independientes, habían sido formados de manera privada, pero tenían un servicio público. En la sección 3 de esta ley habla sobre el Servicio Nacional de Registro de Comercio. Todavía no tiene el denominativo o el nombre de funda empresa, sino que se habla de una entidad que va a llevar a cabo esta actividad y que va a tener que suscribir, por lo tanto, un contrato de servicios. De acuerdo al artículo 64 de esta ley, el contrato que se va a establecer para generarse eso o estos registros están vinculados con el Poder Ejecutivo, que es el que va a licitar, adjudicar y suscribir esos contratos de servicios con personas, colectivos, es decir, personas jurídicas de derecho privado, que pueden o no pueden tener fines de lucro, para realizar la administración que permita de esta manera poder contemplar o tener un registro eficiente de todos los atributos que se requieren obtener de la información de todo el sector económico en Bolivia. Entonces, en esta ley, específicamente en este artículo, se está generando la obligación, si quieren, para el Poder Ejecutivo para poder realizar no solamente la licitación, sino también todo el proceso de adjudicación, que empieza por solicitar mediante licitación pública que se presenten entidades que puedan realizar este tipo de actividad. Ahora, de manera posterior, el 4 de mayo de 2001, mediante la ley 2196, en el artículo 18, habla ya de las concesiones del servicio de registro de comercio. Dentro de esta normativa, de la misma forma que en la primera, no solamente se cuenta con una explicación de cómo se está realizando o cuáles son los parámetros específicos para el registro de comercio. Todavía no se habla de funda empresa, pero sí se habla de registro de comercio. Entonces, ambas leyes comparten una singularidad, que tanto una como la otra requieren establecer parámetros no solamente para la parte del registro de comercio, sino para otro tipo de servicios que, si bien están manejados o son realizados por un privado, una persona jurídica privada,
es de beneficio público, ¿ya? En el 2196, en el artículo 18, ya se habla de cómo se va a hacer la concesión de los servicios de registro de comercio. Diciendo lo primero, ¿no? Que el servicio público de registro de comercio, cuyas funciones se hayan establecidas en el Código de Comercio y disposiciones legales complementarias, será objetivo de concesión temporal. Esto lo vamos a marcar porque es importante. Será objeto de concesión temporal. Es decir, que eventualmente esto no tendría que ser de manera permanente. Es decir, que tendría que poderse realizar de manera, si quieren, periódica, a favor de una persona natural o jurídica nacional de derecho privado sin fin de lucro mediante el procedimiento de licitación pública. De hecho, entre esta norma que hemos visto en este momento, ¿no ve? Que es la 2064 y la 2196, hay una diferencia sustancial. Perdón. ¿Qué se refiere o se va a esta parte? Acá se establece que pueden ser personas naturales o jurídicas, pero pone algo remarca, digamos, que tienen que ser nacionales de derecho privado sin fines de lucro, ¿sí? Cosa que en aquí se especificaba, pero sin dejar claro, porque hablaba de personas colectivas de derecho privado con o sin fines de lucro. Entonces, la primera diferencia sustancial entre ambas es que existe acá la condicional, es decir, puede o no puede ser de lucro, pero en cambio en acá, si bien amplía quiénes pueden ser beneficiarios de esta concesión, es decir, puede ser una persona jurídica o una persona natural, pero condiciona lo siguiente, que tiene que ser primero nacional, de derecho privado, que en ambos está, pero adicionalmente tiene que ser sin fines de lucro, ¿sí? Cosa que no estaba establecido dentro de la 2064, ¿sí? Mediante este procedimiento de la licitación pública, el concesionario estará sometido a la fiscalización y control del Poder Ejecutivo. Es decir que, si bien la persona jurídica o las personas que están dando este servicio son independientes, son jurídicamente privadas y de derecho como tal privado, sí están supeditados o tienen que estar bajo la fiscalización y el control del Poder Ejecutivo. ¿Qué más nos dice la 2196? En el segundo parágrafo se indica que se va a asignar al concesionario competencia exclusiva para la realización de todos los actos propios del registro de comercio, con excepción de la fiscalización, la normativa, aplicación de sanciones y solución de controversias. ¿Sí? Acá es una limitante hacia las funciones que va a tener lo que se va a denominar fondo empresa. Es decir, acá le dice, usted puede realizar de todo el registro, de todos los actos propios del registro de comercio. Pero dice, excepción de la fiscalización, la normativa, aplicación de sanciones y solución de controversias. Entonces, ya dentro de esta normativa se está estableciendo que, si bien Fundaempresa es independiente, es totalmente autónoma y no tiene fondos directos del gobierno, hay ciertas actividades que no va a poder realizar por su naturaleza. Es decir, que si bien de fondo todas las operaciones relevantes o que son concernientes al registro del comercio como tal, están bajo la tuición o bajo el encargo del concesionario, hay ciertos procedimientos que no pueden estar bajo manos del concesionario.
que son la fiscalización en el sentido de que es un examen o una revisión de todo lo que se ha realizado en un periodo fiscal o en varios periodos fiscales, y lo que es la normativa. La normativa no la van a emitir directamente a ellos, sino que va a ser mediante resoluciones ministeriales o decretos supremos. Y además nos dice la aplicación de sanciones y la solución de controversias. Es decir, que en lo que respecta de analizar o controlar las operaciones de Fundaempresa, no las puede hacer la misma Fundaempresa. La normativa que se va a usar tampoco la hace Fundaempresa, sino que es recibida directamente de la instancia pertinente. Adicionalmente, si se genera un marco normativo para las sanciones, solo podrá ser realizado por la entidad correspondiente. Es decir, ellos les tienen que dar. Y finalmente, la solución de las controversias. ¿Qué vamos a entender por controversia? ¿Sí? La controversia es una disparidad en la interpretación de la norma. Es decir, podemos tener una misma norma, es decir, podemos manejar un marco normativo, como para nosotros lo sería la ley 843 para impuestos nacionales. Pero si existiera alguna sanción que consideremos que no es pertinente o que está incumpliendo la normativa base, entonces tiene que ir a la instancia superior para solucionar esta controversia. ¿Por qué? Porque Fundaempresa como tal no puede dar soluciones a este tipo de controversias, porque es un ente jurídico privado y el tipo o la naturaleza de estas controversias no va a ser de tono o de manejo privado, sino público. En esta normativa todavía se habla de territorio de la República. Nosotros es Estado plurinacional, ¿no? Esto va a ser mediante oficinas desconcentradas. Es decir, que los actos del concesionatario del servicio tendrán plena validez legal y surtirán sus efectos jurídicos en todo el país. Actos que en su caso podrán someterse a los procedimientos de impugnación o revisión judicial establecido por el Código Comercio. Entonces, bajo esta figura se está asignando ciertas obligaciones o competencias a Fundaempresa, pero también le está limitando al respecto a lo que no puede hacer. Continuando con la 2196, en su parágrafo tercero, nos explica que el concesionario tiene que mantener los registros de comercio en todos los departamentos del país y un registro consolidado a nivel nacional. Adicional a esto, en el parágrafo 4, nos indica que el Poder Ejecutivo reglamentará la organización y funciones del Servicio Nacional de Registro de Comercio y el concesionario del servicio. En este caso, Fundaempresa. Se realizan modificaciones a la anterior ley. Esto lo abordamos en el artículo 19 de esa misma ley, la 2196. Inicialmente se modifica la 2064. De acuerdo a lo siguiente. En su artículo 6 y en su artículo 3, la redacción va a cambiar. Y se dice para acceder al PRE, las entidades de intermediaciones de financiera deberán reprogramar los créditos de sus prestatarios, cualquiera sea el sector, con exclusión de créditos de consumo, salvo la reclasificación dispuesta en la presente ley, que demuestra que a la entidad la suficiente capacidad de pago para el cumplimiento de un nuevo servicio. Es decir, que están estableciendo que para acceder al registro se tiene que, en el caso de las entidades financieras, hacer una regulación respecto a los préstamos. Adicionalmente a eso se cambió el inciso C del artículo 5, cambiando de esta manera, que
revertir automáticamente la totalidad del saldo del crédito a su activo de origen, cuando la cuota vencida en cualquier préstamo reprogramado no haya sido regularizado dentro de los 180 días hábiles siguientes. Finalmente, hace un cambio en el artículo 11, que ante el incumplimiento de pago y no regularización dentro de los 180 días siguientes de las cuotas a intereses o capital por parte del prestatario, la entidad financiera revertirá automáticamente la totalidad del saldo insoluto del préstamo reprogramado. Entonces, esas modificaciones, como habrán visto, van hacia un tema de orden crediticio o para entidades que se dedican a toda la parte de intermediación financiera. También se modifica la ley 1834 de 1998 del mercado de valores respecto a la organización y denominación. Explica que se modifica el parágrafo segundo en la siguiente. Solo podrán ser accionistas de estas sociedades los emisores, las bolsas de valores, las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, los bancos, entidades financieras, entidades aseguradoras, reaseguradoras, las organizaciones internacionales de financiamiento y las entidades extranjeras con objeto de similar al depósito de valores. Se modifica esto porque dentro de esto no estaba contemplado ciertas figuras o ciertas personerías jurídicas. Ahora, el 26215 genera un reglamento, el decreto supremo 26215 genera un reglamento de concesión del registro de comercio. Empecemos con esto. ¿Cómo se realiza? El servicio de registro de comercio será otorgado en concesión mediante un decreto supremo. Luego nos dice que el contrato de concesión será suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Económico, el CENAREC y el concesionario en ejecución a lo establecido en el presente reglamento. Es decir, ya se está estableciendo quiénes van a estar o quiénes van a suscribir el contrato, quiénes deberían firmar para que tenga validez este contrato. Luego tenemos que la información contenida en el registro de comercio a cargo del concesionario tiene un carácter público. Es muy importante recordar que si bien Fundempresa es un ente privado que no tiene tuición directa por parte del gobierno, es decir, el gobierno no puede intervenir en sus decisiones, todo lo que corresponde a esta información es de carácter público, no es de carácter privado. También insinúa que cualquier persona, o mejor dicho, establece que cualquier persona podrá obtener copias de los documentos y solicitar certificados sobre los registros efectuados y la información contenida en el registro de comercio sin necesidad de una orden judicial. Es decir, que cualquier persona que haya realizado estos registros tiene la autorización para obtener copias, sin que medie por parte del Estado una orden judicial. Ahora, las leyes relacionadas. Seguimos con la 26215 en el artículo 2, que ya nos habla sobre el control y la fiscalización que va a ejercer este registro de comercio. Nos explica que el otorgado en concesión constituye una actividad sujeta a fiscalización y control del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico y que está sometida a las prescripciones del Código de Comercio y las disposiciones legales complementarias de la Ley 2196 y el presente reglamento. Luego habla sobre la continuidad. Nos indica que el servicio de registro de comercio constituye un servicio público, por lo que debe ser prestado en forma continua, regular
y sin interrupciones para satisfacer la demanda de los usuarios. Acá claramente se establece que si bien el registro de comercio como una persona jurídica independiente no tiene que darle explicaciones o informes al Estado como tal, sí existe una obligación de satisfacer la información para los usuarios. Luego tenemos el artículo 4, que habla sobre la obligatoriedad del cumplimiento. Indica lo siguiente, que la persona natural o jurídica que va a ser válida para la concesión del servicio del registro de comercio deberá sujetarse a los preconceptos del Código de Comercio y a las disposiciones complementarias al presente reglamento y a las determinaciones que el Ministerio de Desarrollo Económico emita en el marco de las atribuciones establecidas por el presente reglamento. Ya nos está diciendo que cualquier persona natural o jurídica que obtenga el favor así de la concesión del servicio tiene la obligación de cumplir con todos los preceptos que nos pide el Código de Comercio y con todo lo que se establece ya en estas normativas, en este decreto supremo y en las leyes que hemos visto. Es decir, que aquel empresa que se adjudique debe tener en cuenta que debe emitir esa información. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta normativa? Y se establece en función del anterior marco constitucional. Habla del artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Pero también habla del cumplimiento del artículo 18 de la Ley 2196, que tiene por objeto lo siguiente. 1. O A. Determinar las facultades y atribuciones que son objeto de la concesión para realizar el servicio de registro de comercio, establecido en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. Luego, se establece que debe haber derechos y obligaciones de la persona de derecho privado sin fines de lucro que preste el servicio. Es decir, que ya se está estableciendo quién va a darle esa retroalimentación. Además, nos dice que tenemos que determinar las funciones y atribuciones que deberán ser ejercidas por el Ministerio de Desarrollo Económico, con el objeto de que esa entidad ejerza una potestad asignada por el Poder Ejecutivo y debe efectuar la supervisión, el control y la sanción de las actividades del concesionario. Ya se establece quién es el que tiene que hacer esas 3 operaciones que no podíamos hacer nosotros como fondo empresa, ¿sí? Recordemos que había unas ciertas prohibiciones y que no podía realizarse de manera automática por fondo empresa, sino que tenía que realizarse mediante un ente fiscalizador. Posterior a eso, ¿qué más? Tenemos que determinar que la estructura orgánica y funcional de SENAREC, con el objetivo de que esta entidad ejerza las facultades y atribuciones de fiscalización y sanción a los comerciantes. Luego tenemos la otorgación y la duración. Para los fines dispuestos en el artículo 18 de la Ley 2196, la concesión del servicio será otorgada mediante decreto supremo previa licitación pública nacional, según lo dispuesto en el artículo 29 del presente reglamento. La concesión del servicio de registro de comercio será otorgada por un plazo máximo de 40 años. Vamos al contrato de concesión. El Ministerio de Desarrollo Económico y el SENAREC tienen que suscribir ellos el contrato de concesión. Es decir, ninguna otra figura o ente puede realizar este tipo de contrato. Simplemente el Ministerio de Desarrollo Económico y Desarrollo Plural, ahora es el nombre, ¿no? En su momento se llama Desarrollo Económico y el SENAREC. Debe contemplar dentro del contrato y dejar claro, bien establecido, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones del concesionario y las metas que se tiene a largo plazo para este servicio. Todas las cláusulas que están relacionadas con el alcance del servicio, así como las obligaciones del concesionario,
el régimen arancelario, las relaciones con el usuario y la regulación, control y fiscalización del servicio, que deben ser consideradas en cláusulas reglamentarias y que serán sujetas mínimamente a lo establecido por el presente reglamento. Las demás cláusulas son convencionales, es decir, que el resto de las cláusulas dentro del contrato de concesión y que se va a subir a rango de decreto supremo, tiene que tener adicionalmente de esos puntos dentro del contrato las cláusulas habituales, es decir, asignación, reconocimiento de las partes, el objeto, sanciones por incumplimiento, ¿no? Dentro del mismo contrato, la rescisión del mismo y la aclaración de ambas partes de que están firmando con total libertad. El concesionario garantizará el cumplimiento del contrato de concesión con boletas bancarias de garantía emitidas a favor del Ministerio de Desarrollo Económico que se establezcan en el contrato de concesión. Es decir, que el concesionario tiene que garantizar ese cumplimiento del contrato. ¿Cómo lo vamos a hacer garantizar o cómo vamos a obligarlo a que cumpla? Mediante una boleta bancaria de garantía. Para los que desconozcan el término de la boleta bancaria de garantía o la boleta de garantía, más coloquialmente conocida, es un documento mediante el cual nosotros le estamos pidiendo un aval a un banco determinado para realizar una cierta actividad con el Estado en su mayoría. Entonces se firma eso y en caso de incumplimiento es el banco el que tiene que cubrir cualquier tipo de costo o gasto generado por este incumplimiento. Ahora, dentro de esto, seguimos con las atribuciones generales del concesionario. ¿Hasta acá tuvieron alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda al respecto de cómo tiene que ser realizado alguno de los procedimientos? Entonces, volvamos a la presentación. Ya estamos en el artículo 9, que habla de las atribuciones. Primeramente, se otorga y renueva anualmente la matrícula de comercio a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la actividad comercial dentro del país. Se tiene que inscribir los actos, contratos y documentos comerciales, de acuerdo con las previsiones del artículo 29 del Código de Comercio. Adicionalmente, tiene que elaborar, formular y mantener actualizados los manuales establecidos en el artículo 50 del presente reglamento, los mismos que deben ser remitidos al Ministerio de Desarrollo Económico. Como recordarán, parte de las prohibiciones al respecto de las atribuciones o de los procesos que podía manejar el ente concesionario estaban el de no poder emitir normativa y el hecho de generar reglamentos y manuales se contemplaría como parte de la normativa, no específicamente para los que se registran o los beneficiarios, sino para el mismo ente. Y es por eso que el Ministerio de Desarrollo Económico tiene que dar su visto bueno. Luego, la D son rechazar las solicitudes de matriculación, renovación o inscripción cuando éstas no cumplen con los requisitos legales exigidos. Es decir, que Fundempresa tiene el derecho de rechazar cualquier tipo de solicitud, ya sea por renovación o por inscripción, cuando éstas no cumplan con los requisitos legales exigidos. Ahora, de acuerdo al artículo E,
se establece que debe aprobarse los estatutos, modificaciones, liquidación, disolución, transformación y fusión de las sociedades por acciones con arreglo a lo señalado en el artículo 444 del Código de Comercio. Es decir, que si bien ellos no tienen la tuición de poder realizar normativa o de aprobar normativa para ellos, porque tiene que ser remitido al Ministerio de Desarrollo Económico, lo que corresponde a estatutos, modificaciones, liquidación, disolución u otros tipos de eventos o operaciones de empresas o personas jurídicas registradas, sí están entre sus atribuciones y ellos pueden realizarlo. Ahora, recordemos en el F que dice autorizar el registro de las sociedades por acciones legalmente constituidas. Es decir, que no debería existir ningún registro de una sociedad que no esté constituida legalmente. Tenemos el inciso G, que nos dice que tiene que certificar los actos y documentos inscritos en el registro de comercio. Es decir, que todos los actos que se realicen o que se registren en ese concesionario tiene que ser certificado por ellos, dar un visto bueno de su veracidad. Luego está el H, que es dar noticias en sus boletines y órganos de publicidad de la información estadística sobre el desempeño del registro de comercio. ¿Sí? Esta básicamente es la función más importante en términos generales con respecto al cumplimiento de la normativa madre. ¿Por qué? Porque la normativa madre habla sobre que tiene que generar información sobre los registros. Entonces, esta información estadística es la más importante que tiene que ser remitida. El inciso I nos habla sobre elaborar directorios de sociedades comerciales registradas, es decir, ellos deberían contar con toda la información para poder ubicar a cualquier tipo de sociedad o de actividad económica registrada. La misma también tiene que proporcionar información contenida en el registro de comercio a solicitud expresa de cualquier usuario. Adicionalmente a eso, se debe efectuar las legalizaciones de los documentos cuyos originales se encuentran en su archivo. Las demás atribuciones que se encuentren en el marco de las disposiciones legales vigentes. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el concesionario? Promover las actividades del registro de comercio y fomentar la formalización de comerciantes, facilitando el acceso de estos al registro de comercio. Luego, el de cumplir con las instrucciones impartidas por el Ministerio de Desarrollo Económico, conducentes a la correcta aplicación del presente reglamento y del cumplimiento del contrato de concesión. Luego, mantener al SENAREC debidamente interconectado en red con los sistemas informáticos del concesionario. Es decir, que el SENAREC debería tener habilitada la opción de poder ver todos los registros del concesionario. El de proporcionar al Ministerio de Desarrollo y al SENAREC los informes o certificaciones que se les soliciten en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el presente reglamento. También hay que informar al Ministerio de Desarrollo Económico sobre el destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios adquiridos en función o en virtud de este contrato. Mantener una separación contable entre los recursos obtenidos por la prestación del servicio y otros ingresos que pudiera tener el concesionario por actividades fuera del servicio. Recordemos que las prestaciones básicas que se establecen del servicio es la matriculación y la certificación y la validación de actos públicos con respecto a una sociedad comercial. Sin embargo, si ustedes alguna vez han podido ver el boletín de talleres y seminarios del Fundaempresa, se percatarán que lo realizan de manera periódica y los mismos tienen un costo. Esto ya no es
parte de los servicios establecidos en la normativa. Son otros ingresos. Y se tiene que tener bien separada, identificada lo que corresponde a los recursos obtenidos por la prestación por la cual se ha generado esta entidad y las que vienen o que son eh, generadas por otros ingresos. Luego tenemos que elaborar anualmente informes estadísticos y memorias de gestión sobre las actividades del registro de comercio. También se debe presentar al Ministerio de Desarrollo Económico estados financieros anuales debidamente auditados por las actividades relacionadas con la concesión y el servicio. Bien, entonces, esto es todo el marco normativo que nos establece las funciones, las obligaciones, cómo se ha creado y cuál es la normativa que apoya a todo lo que significan los procedimientos de Fundempresa. ¿Tuvieron alguna consulta? ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien, acá tengo una pregunta de Fidelia, que es sobre la boleta de garantía. Muy bien, habíamos visto que en esta parte al concesionario se le obliga a tener una boleta de garantía para poder ejercer esa acción, ¿ya? La boleta de garantía es un documento mercantil, ¿sí? Su uso o su manejo es muy similar a cómo se realiza un seguro. Hay una diferencia que les voy a mostrar acá. Vamos a hacer acá un Excel. Vamos a distinguir qué es lo diferente entre una boleta y un seguro. Porque básicamente ambos tienen la virtud de dar seguridad o de establecer un colchón para una actividad. Es decir, se está garantizando el cumplimiento de una actividad mediante una boleta de garantía o una póliza de, de garantía. ¿Sí? La boleta de garantía antes se llamaba fianza bancaria. Ahora, la diferencia entre la póliza y la garantía, boleta de garantía, reside en lo siguiente. La boleta de garantía se sustenta o tiene como forma de cumplimiento fondos de la empresa o de la persona que está generando la boleta. Es decir, se ignoran DPFs. Nosotros sabemos que los DPFs son otro tipo de documento mercantil que son de depósitos a plazo fijo, ¿ya? Entonces, estos documentos, estos DPFs, cuando se quiere obtener una boleta de garantía, deben ser adquiridos y deben ser por el valor que se está garantizando, ¿sí? Esa, si quieren, retención. Muy bien, ahorita vamos a responder esa pregunta, Grace. Este tipo de garantía, vale la redundancia, está afianzada por fondos propios que están dentro del DPF. Y esto se realiza mediante una operación, que es la pignoración de fondos. Es decir, este DPF ya no va a poder ser, si quieren, cobrado o efectivizado. Solamente va a estar pignorado. Es decir, que el derecho de cobro o de beneficio ha pasado a otras manos. En este caso, al Estado boliviano. En cambio, la póliza de garantía es un gasto. ¿Por qué? Porque si bien el DPF pignorado es un dinero que no se va a mover, al finalizar el contrato, el dinero va a volver a la persona jurídica. Es como un ahorro, entre comillas, ¿no? Porque el DPF, al ser pignorado, no va a ser usado y se va a mantener en el tiempo. Mientras que la póliza de garantía es un gasto.
que vas pagando o amortizando de manera mensual y el cual es irrecuperable. Pero tienen la misma función. Ambos van a garantizar el cumplimiento de un contrato. Entonces, básicamente la boleta de garantía es un seguro, entre comillas, de cumplimiento. Es decir, mediante la boleta de garantía nosotros estamos diciendo, sí, yo voy a hacer ese trabajo y si no hiciera el trabajo o si yo fallara en mi servicio, puedes cobrarte esta boleta de garantía, puedes llevarte ese dinero que está pignorado a tu favor. ¿Sí? Lo mismo pasa con la póliza de garantía. Sin embargo, es que en el caso de la póliza vas pagando mensualmente tu cuota de prima y la empresa aseguradora, en caso de que tú incumples el contrato, te lo va a pagar. Mientras que en el primer caso, si tú fallas, es tu dinero el que se va a perder o se va a pagar. Es decir, que el gasto, dependiendo de la magnitud que sea, va a ser directamente salido de tus arcas. Ahora, Grace tiene una pregunta respecto a qué tipo de contratos se suscriben en Fondo Empresa. Bueno, más que tipos de contratos de suscripción, son de registro y son todos los que contempla la normativa. En este caso, un minutito, por acá está. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero básicamente los contratos que deben ser registrados en Fondo Empresa contemplan desde la constitución hasta el cierre o la clausura o la liquidación, si quieres, de esa empresa. Es decir, si hay aumentos, tiene que haber un registro en comercio, si hay disminución de capital, lo propio, cuando se inicia una actividad también, cuando se cambia información importante relevante al rubro de la entidad también, se cambia o se actualiza cuando nosotros cambiamos algo de la información del NIT. Entonces, todo eso está relacionado a sus atribuciones, es decir, Fondo Empresa tiene la obligación de registrar todos estos actos públicos que realiza una entidad. ¿Con eso estaría claro, Grace? Y Fidelia y María Elizabeth, ¿estaría clara la idea? ¿Puedes hablar, Pamela? Pamela, ¿puedes decirme tu pregunta? Si no, escríbela en el chat, no hay problema, yo la leo y te la respondo. Muy bien. Respecto a tu pregunta, Erwin, ¿toda la información de novedades, de aumentos y disminuciones se declara en la actualización? Sí, sí, todas las novedades tienen que ser registradas. Ahora, debido a lo que ha sucedido con la pandemia, se ha acelerado, si quiere, el tipo de manejo o de conectación que se realiza en los trámites ante un fondo de empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que la misma ya se realiza de manera online. E incluso los pagos, todo se realiza online. Entonces ya no es necesario ir a hacer el trámite a las oficinas, puede hacerlo usted. Y si requiere imprimir su registro en físico de acuerdo a su hoja que sale o que saca en el registro de comercio o fondo de empresa, usted puede ir solamente con el código y el PIN asignados para el trámite y a imprimirlos. Pero recuerde muy bien que, como les decía, la actualización de la matrícula de comercio es indispensable que se haga frente a fondo empresa. Ahora, cuando usted, digamos, haga, ¿cómo le puedo decir? Cuando usted realice ese tipo de actualizaciones
en su estado financiero. La misma entidad le va a pedir que antes de actualizar la matrícula, usted haga el trámite de aumento o disminución de su capital. Entonces, automáticamente le va a pedir. Sí, y lo digo por experiencia porque yo ya he realizado el trámite y si usted no realiza la actualización antes, mejor dicho, si no realiza el procedimiento de aumento o disminución antes de actualizar, no le va a permitir. ¿Estaría clara su duda? ¿Está aclarada? Muchas gracias, Eul. Grace nos dice, ¿qué pasa en contrato de proyectos? Es decir, un ejemplo, un contrato de trabajo entre la empresa y la alcaldía. Ah, bueno, la boleta de garantía también se utiliza bajo esa modalidad. De hecho, se hizo muy popular el uso o el manejo de la denominación de boleta de garantía para poder suscribir contratos con diferentes entes gubernamentales. Es decir, si ustedes suscriben o se adjudican una licitación pública de, de cualquier tipo de entidad estatal, necesariamente van a tener que ustedes, em, si quieren tomar o adquirir la boleta. Si no tienen la boleta, no les van a dar en la licitación. Por más que cumplan con todos los aspectos técnicos, si ustedes no cuentan con la boleta de garantía, automáticamente son descartados. Y sí se aplica para contratos entre empresas y la alcaldía. Y de hecho se aplica en cualquier tipo de entidad estatal que se haga una adjudicación mediante licitación o que se encuentre dentro de los términos de referencia de esa adjudicación. ¿Está clara está aclarada la duda, Grace? Muy bien, me agrada, me alegra. Entonces, ¿hay alguna otra duda que tuvieran? Como ven, lo he sintetizado lo más posible porque es claramente la normativa es un poquito amplia, abarca muchas cosas dentro de la misma ley y el decreto supremo. Hay muchas cosas que si bien tienen algún tipo de relación indirecta con Fundempresa, no tienen una relación directa y por lo tanto, si bien sí sería importante que ustedes leyeran la norma, porque la voy a subir todas las normativas, no es necesario para la aplicación como tal al respecto de qué y no afecta a Fundempresa en su funcionamiento por fuera de estos parágrafos. Es decir, he tratado de sintetizar lo más importante entre sus obligaciones, sus derechos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, a quién tienen que pedir permiso. Entonces, ¿tuvieran alguna otra consulta? ¿Alguna duda que quisieran ser aclarada? En el chat del curso he visto que una persona me indica que no puede ingresar al Classroom. ¿Podría levantar Marilyn la mano para que le pueda enseñar nuevamente? Porque el resto está pudiendo ingresar. Muy bien, Marilyn. Entonces, ¿el resto ha podido ingresar a la plataforma, al Classroom? Ya. Marilyn, cuando tú ingreses para poder ingresar al Classroom, vas a ir a la página principal de Google, ¿ya? Vienes acá, vas acá a Classroom, y en mi caso yo ya tengo, y este es el código que vas a copiar, es el código que te están pidiendo. Ahora, ¿dónde tienes que anotar ese código? Déjame mostrarte. Vas a anotar ese código
En acá pones unirte clase, copias el código que ya está en el chat, lo pones acá, pones unirme y te vas a unir a la clase. Ahora sí, Marilena, ¿has podido ingresar? Marilén. Porque ahí estoy subiendo ya el material. Si me lo confirmaras, Marilén, en el chat que ya has podido ingresar, te agradecería muchísimo. Ya. ¿Tuvieran alguna consulta o pregunta al respecto de lo que acabamos de avanzar? Todo lo que es la parte del trámite y la parte práctica del mismo, lo vamos a hacer cuando se realice la parte de trámites, ¿sí? No vamos a abarcar en vivo y en directo todas las trámites, ¿no? Es decir, vamos a tratar de hacer los más importantes y ver algunos, pero no vamos a poder realizar todos los trámites. Sí vamos a verlo de manera ejemplificativa, vamos a decir qué es lo que requieren, cómo vamos a tener que proceder, ¿sí? ¿Tuvieran alguna duda adicional hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta sobre lo que se está realizando? Muy bien. La parte del aumento, voy a procurar de hacer la parte del aumento en vivo y en directo. Tengo justo un caso pendiente. Voy a preguntarle al beneficiario, o decir, al registrado, si está de acuerdo en realizar la actualización y del aumento de capital antes de realizar la actualización de su registro en este año. Voy a hacer todo lo posible para generar ese trámite y para que ustedes puedan verlo. Estimo que sí, lo cual sería muy, muy bueno para ustedes. Entonces, voy a procurar que sea así, por lo menos para que vean el aumento, porque la disminución tiene casi el mismo procedimiento dentro de la oficina virtual de Funda Empresa. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda tal vez respecto a alguna de las funciones o atribuciones de Funda Empresa de acuerdo a la normativa? Bueno, como verán, el tema en realidad es bastante concreto respecto a lo que es referente a Funda Empresa, es decir, si bien hay mucha teoría, hay mucha ley, muchas leyes que están involucradas respecto a esta normativa, hemos podido sintetizarla de la manera más concreta. Espero que les haya agradado. Espero que nadie más tenga problemas para ingresar a Classroom. Ya he subido a Classroom la clase de ayer. Pueden ver en trabajo en clase. Aquí están las diapositivas del ROE. Voy a subir igual ahorita las de Funda Empresa. Aquí está el material adicional de Servicio de Impuestos Nacionales y del registro obligatorio de Funda Empresa. En caso de Funda Empresa, aquí va a aparecer igual toda la normativa y aquí va a aparecer el video, ¿sí? Entonces, espero que no tengan mayor dificultad. Espero que haya sido muy claro y concreto toda esta parte. Lo que pasa es que la normativa habla sobre generar una entidad de registro de comercio. La entidad, o mejor dicho, la normativa, no hace un, un apuntamiento, un nombramiento del tipo de entidad que se va a generar. Es decir, dentro de la primera parte, donde se establece qué tipo de persona jurídica tiene que manejar esto, está acá, acá.
en la 2196 se establece que para que la concesionaria tenga este derecho, tiene que ser una persona natural o jurídica nacional de derecho privado sin fines de lucro. Y luego se habla sobre el servicio que va a ofrecer en la concesionaria, es decir, el registro de comercio. Por lo tanto, no es que hubiera dos instituciones, es decir, antes había el registro de comercio y ahora funda empresa. No, lo que pasa es que la ley le llama a la concesionaria o a la entidad que va a realizar el registro de comercio como entidad de registro o concesión del servicio de registro de comercio. En ningún momento la normativa te va a hablar directamente de funda empresa. ¿Por qué? Porque funda empresa es una entidad o una persona jurídica específica, mientras que la norma o la ley es global, es decir, que tiene que ser para aplicación de aquí a 40 años o de aquí a 30 años cuando se cambie la concesión con funda empresa. Puede ser que se adjudique la misma funda empresa el poder realizar todas estas operaciones. O puede que se adjudique otra entidad, empresa. Y por eso la normativa no puede hablar de funda empresa. ¿Por qué? Porque puede que en un largo plazo no sea funda empresa la que realice este servicio de registro de comercio, sino otra entidad con otro nombre, pero que cumpla con las características ya establecidas en la primera ley, en el primer marco normativo, que nos habla de que tiene que ser una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro. ¿Estaría claro, María Elizabeth? Muchas gracias, María Elizabeth, por la pregunta. Entonces, ¿está claro igual para el resto? Si bien la normativa en ningún momento utiliza la parte o el nombre o el denominativo de funda empresa, se está refiriendo a funda empresa, porque es funda empresa la que está haciendo el registro de comercio. Pero la normativa no habla de funda empresa como tal, sino habla de la empresa o la persona jurídica que va a ser la concesionaria del servicio del registro de comercio. ¿Tuvieran alguna consulta, alguna pregunta adicional? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, espero que haya sido muy concreto y fácil de entender toda la normativa referente a Fondo Empresa. Mañana vamos a hacer lo propio con Caja Nacional de Salud y el viernes con AFPs. Espero realmente que esto haya sido bastante claro, bastante ejemplificativo, eh, que no tenga ninguna duda al respecto. Hasta aquí sería la clase de hoy. Nos veríamos mañana. Como siempre, su nombre al chat a las 8:30 en el WhatsApp. Muchas gracias por su atención.